Vivimos en un mundo cada día más complejo, más confuso y de muchas maneras también más disfuncional. Vivimos hiperinformados, nos hemos encerrado en burbujas, cada uno con sus datos y noticias, cada quien con su propia verdad. Vivimos en un mundo que va a velocidad supersónica, los días se esfuman y la vida vuela. Esto ha hecho que las relaciones personales sean más desafiantes y a veces más conflictivas. Quienes aprenden a administrar las emociones y las relaciones, quienes aprovechan las oportunidades que ofrece un mundo como el que hoy vivimos y quienes aprenden a salvarse a sí mismos frente a los desafíos del mundo de hoy, se sorprenden de los niveles de bienestar personal que se puede alcanzar. Claro, no es fácil. Para hablar de estos temas que afectan, que alivian y que mueven la mente y el corazón, tengo el gusto de presentarles a Claudio Ibáñez, psicólogo y consultor. Es el creador y director ejecutivo del Instituto Chileno de Psicología Positiva, es miembro del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, profesor universitario, columnista de prensa y autor del libro Nuestro Lado Luminoso. Profesor Ibáñez, bienvenido a Razón de Estado. La psicología positiva, que es uno de los temas que tú manejas con mucha fuerza, se basa en la búsqueda de fortalezas. Eso que uno llama y que tú le dices con mucha claridad, nuestro lado luminoso. ¿Cómo podemos identificar esas fortalezas individuales y también colectivamente en la sociedad? Bueno, don Dionisio, en primer lugar, gracias por la invitación a conversar sobre estos temas. Las fortalezas son características innatas que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos talentos. Y esos talentos, o la expresión de esos talentos en comportamientos, es lo que recibe el nombre de fortalezas. ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, a través del autoconocimiento, a través de la observación, a través de pruebas estandarizadas que la psicología positiva ha venido desarrollando. Hay decenas de mecanismos que cuando se usan en su conjunto es posible llegar con bastante confiabilidad a identificar cuáles son las fortalezas que una persona tiene. Y la psicología positiva se ha enfocado en el estudio de las fortalezas, y eso, bueno, es una gran diferencia con los enfoques más convencionales de la psicología, que se enfocan en las debilidades, en lo que no hacemos bien, cómo corregir nuestros defectos. Y el desarrollo personal se resume en corregir nuestras debilidades. Yeah. La psicología positiva tiene un cambio bastante grande ahí de paradigma, porque la psicología positiva sostiene que el desarrollo nuestro, el camino hacia nuestra mejor expresión como persona, está en construir sobre nuestras fortalezas. Profesor, y cuando uno dice conocerse a uno mismo, como decían, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, y cuando hablas de la psicología positiva, cada vez hay más evidencia de que la forma en que uno se siente y el poder vivir de una forma más luminosa, más positiva, es una decisión personal, es un esfuerzo, por supuesto, que toma algunos elementos importantes, pero es una decisión personal, ¿sí o no? Es una decisión y que muchas veces implica valentía para tomarla, porque el llevar adelante la decisión de crecer e ir en el camino de lo que somos, y las fortalezas constituyen el núcleo de nuestro sí mismo. Lo que nos define son nuestras fortalezas. Claro. Entonces, identificarle y construir sobre eso implica una decisión. Por ejemplo, te voy a dar el siguiente ejemplo, Dionisio, que tiene que ver con la educación. La educación son modelos bastante homogéneos para todas las personas. Todos estudian lo mismo en los colegios. En las carreras universitarias, todos los alumnos estudian más o menos lo mismo. Son pocas las personas que tienen la oportunidad de seguir lo que en psicología positiva denominamos la vocación. ¿Y qué es la vocación? Es dedicar nuestra vida a aquello que más nos hace vibrar. Y esas son las fortalezas. Claro, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Al final las circunstancias definen
y la vida obliga a que uno tenga que tomar los caminos que tiene enfrente, ¿no? Y la gente que tiene la suerte de hacer coincidir su vocación y lo que más le gusta con lo que puede hacer porque lo tiene enfrente, pues probablemente son los menos, ¿no? Pero en fin, con un sí o con un no, profesor, ¿la felicidad es una decisión? Es que está conectado con lo que estamos hablando. O sea, es una decisión difícil, tú dices la mayoría no tiene la suerte. Yo creo que la felicidad no es un tema de suerte, es un tema de un análisis bastante nítido respecto a lo que somos. Lo que ocurre es que el paradigma educacional convencional, ¿cierto?, no ha puesto a las fortalezas en el centro de los modelos educativos. Ya. Como las fortalezas no están al centro, entonces muchas personas andamos perdidas por la vida y terminamos siendo profesionales mediocres porque no estamos ejercitando nuestras fortalezas. Claro, claro, y ahí tiene razón, o sea, coincidimos porque, claro, es una decisión pero en función de una realidad a la que uno tiene que identificar y asumir sus consecuencias. Profesor, los últimos 2 años y medio han sido de sustos y sobresaltos para la humanidad. Una situación de salud muy complicada, una crisis económica que ya va por recesión, vamos a ver a dónde llega, un populismo de la extrema izquierda que está acabando con América Latina o podría hacerlo, y que se ve que no le está dando tregua a las democracias ni a las libertades de los latinoamericanos. ¿Cómo tener una visión optimista y realista hacia el futuro? ¿Cuál es la diferencia entre un optimismo inteligente y un idealismo iluso? El camino, Dionisio, es mirar los datos duros, porque circula mucha información, los medios de comunicación son tremendamente selectivos, amplifican las malas noticias y nos hacen ver un mundo bastante caótico. Yo creo que el mundo no está pasando por un caos. Yo creo que hoy nuestro planeta, la humanidad, está enfrentando una de sus mejores etapas en el desarrollo de la civilización. Sí. Eso es lo que sostiene, por ejemplo, Steven Pinker. Steven Pinker, profesor de Harvard, psicólogo, ¿cierto?, que ha hecho unos estudios tremendamente contundentes con los números, mirando la información. ¿Y qué se observa? Que la violencia ha disminuido dramáticamente, mirada por cualquier indicador de violencia, las guerras, los homicidios, los femicidios, los abortos, etc. Todo eso ha venido cayendo. Hoy día estamos en un mundo pacífico como nunca antes esta humanidad lo había tenido, a pesar de la guerra en Ucrania. A pesar de la guerra en Ucrania. Y estoy incluso de acuerdo. Más, cuando miras, por ejemplo, la salud y la pandemia, claro, ha sido un hecho bastante adverso, pero si comparamos las cifras, yo las revisaba recién porque este es un tema, ¿cierto?, que recurrentemente sale. ¿Y qué tenemos con la pandemia? Que no tiene punto de comparación. O sea, yo tengo acá unas cifras en que la mortalidad de la pandemia a la fecha, con datos al día de hoy de la Universidad Johns Hopkins, alcanza al 1,14% de la mortalidad en este planeta. Sí. Ahora, profesor... ¿Con qué eso cómo se compara? Por ejemplo, con la peste negra, la peste española, pero para ir por partes, 22%. profesor, es cierto, si uno ve la vida en función de la cantidad de siglos y milenios que esto lleva, y de la cantidad de generaciones que han pasado, por supuesto, hoy estamos indiscutiblemente mejor que nunca. Sin embargo, como cada ser humano, lo que nos toca vivir son pues los pocos años que nos toca vivir, digamos 100 el que más suerte tenga, y como dice la Biblia, 70 vive el justo, de 80 el robusto, pues son realmente pocos años. Y si en ese tiempo de vida que nos toca, pues bueno, pasan cosas fuertes como las que vivieron, por ejemplo, las generaciones que pasaron los primeros 50 años del siglo pasado, pues fueron 2 guerras mundiales, un tema de salud brutal y la gran recesión económica. Nada fácil. Yo soy de la escuela que dice que uno tiene que convencerse en cualquier momento de la vida que no importa lo mal que uno lo esté pasando, uno siempre debe afirmar, nunca he estado mejor en mi vida. Y al final ese es un poco el mensaje que tú das, ¿no? Es una decisión el aceptar la realidad, nuestro entorno, lo que nos toca vivir y hacer lo mejor que podamos con ello, en una forma positiva, proactiva, y ser eso, ¿no? Personas positivas, luminosas. ¿Va por ahí un poco el tema? Ser personas positivas, luminosas, pero no ingenuas. Exacto. No ingenuas.
O sea, la vida está llena de problemas, pero el optimismo consiste fundamentalmente en creer que nosotros como personas individuales y la humanidad en su conjunto nunca había estado mejor preparada que hoy día para ir adelante con los desafíos que nos va colocando la vida, que nos va colocando la existencia, ¿cierto? Entonces, el optimismo racional, como lo ha escrito Matt Ridley, ¿cierto? Consiste en mirar los números y muchas veces, a ver, así como los árboles no nos dejan ver el bosque, la psicología positiva toma perspectiva, porque a veces un hecho adverso nos puede derrumbar, nos puede hacer perder la perspectiva de dónde estamos. Sí. Y cuando miramos las cifras objetivas muestran que la humanidad tiene un futuro enormemente promisorio. Estamos totalmente de acuerdo, profesor. Sin embargo, no se puede negar que en el mundo de hoy, en este presente que estamos viviendo, pues hay unas proporciones grandes de por lo menos 2 generaciones, los que llaman millennials y algunos de los centennials y algunos de la X, que están pasando muchos problemas de ansiedad y depresión. Tiene mucho que ver con la falta de propósito. Estos chicos que quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis, tienen poca tolerancia para el fracaso, quieren pues todos los beneficios que sean muy rápidos. ¿Cómo se les puede orientar para que obtengan, digamos, una gratificación correcta, que sea el resultado del trabajo y el sacrificio y no de algo que creen que se merecen? Dionisio, yo no comparto esa visión que tú das. Yo creo que la gran mayoría de la juventud está funcionando de manera realmente positiva y espectacular. Yo creo que el desarrollo de la ciencia hoy día, el desarrollo de la informática, los grandes emprendimientos han sido hechos por gente bastante menor que nosotros y son jóvenes. ¿Y pertenecen a quién? A los millennials, a la generación X. Entonces, estas sobregeneralizaciones de que la juventud no está funcionando bien o que la mayoría de la gente incurre en trastornos de ansiedad y depresiones, yo creo que son distorsiones que hacen que no veamos que la mayoría de las personas en este mundo, en este momento, está funcionando y enfrentando bien los desafíos. Por eso, profesor, yo decía una proporción demasiado grande en ciertas generaciones, ¿no? Millennials y centennials. Pero entonces, ¿cómo explicas los niveles de consumo de antidepresivos, ansiolíticos e incluso drogas ilegales, que la demanda está desbordada y se tiene identificado que son precisamente, digamos, grupos en estos rangos de edades donde hay un problema muy serio, pues eso, de consumo de drogas y de problemas emocionales? O sea, negar esa realidad es alejarse más de la posible solución, la cual hay que buscarla y con las ideas correctas como las que tú planteas, pero la realidad no se puede negar, profesor. Lo que tú dices es parte de la realidad, no es la realidad. Bueno, la realidad es que eso es importante. La realidad es bastante más amplia y la mayor parte de la realidad es positiva y la mayor parte de las personas está funcionando bien y está yendo adelante frente a los desafíos que la vida le está poniendo por delante. Y eso se ve. Tú dices, claro, se ha incrementado el nivel del consumo de ansiolíticos. Bueno, efectivamente, hay que ver en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis de los opiáceos y de los opioides es un drama, pero eso no significa que la mayor parte de la población esté en eso. Y justamente yo creo que el repetir que los trastornos de ansiedad y la depresión están causando estragos genera más ansiedad y genera más depresión. Y yo creo que, es que los profesionales de la salud convencional, que no debieran llamarse profesionales de la salud. En eso estamos de acuerdo. Debieran llamarse profesionales de la enfermedad, porque lo que transmiten son
las enfermedades, pero Claro. no ponen el foco Y representantes, claro, y representantes de las farmacéuticas, ¿no? Porque al final lo que promueven es la venta de todos estos químicos que arruinan y descomponen más de lo que arreglan. Pero en fin, profesor, no, me parece muy interesante este diálogo porque al final yo soy un creyente y además un seguidor del maestro Martin Seligman, Florecer y otros de los libros maravillosos que tiene. Y él plantea que la felicidad no es el resultado de buenos genes o de la suerte, sino que se debe a una búsqueda de cultivar, identificar los rasgos que hay en nosotros para poder realmente funcionar mejor en la vida. Y al final ese es el desafío, ese es, yo diría, el propósito principal que todo ser humano pues debe tener. Y la esencia de los planteamientos de Martin Seligman, de Sonja Lyubomirsky, Barbara Fredrickson y todos los investigadores de la psicología positiva, Richard Davidson, es que la felicidad y el bienestar no es un sentimiento, no es una cosa hedónica, sino que la felicidad y el bienestar son sinónimos del funcionamiento óptimo de las personas. Ya. Y ese funcionamiento óptimo de las personas, ¿cierto? ¿Y qué significa funcionamiento óptimo? Bueno, experimentar satisfacción con lo que estamos haciendo, alcanzar resultados, tener relaciones interpersonales positivas, tener un significado, un sentido para lo que hacemos. Y todo eso, Dionisio, no se saca como un mago puede sacar un conejo del sombrero. Claro, ¿y cómo explicas, por ejemplo? Es producto del entrenamiento. Claro. Es producto ¿Y de la cómo educación. explicas entonces, profesor, pues esa proporción también para mí grande de la juventud y otros grupos generacionales que de alguna forma se han autoaislado, viven desconectados de la socialización, este mundo de las redes sociales, de la desinformación? O sea, ahí hay un fenómeno que no estamos administrando bien y que está creando pues todas estas disfunciones en las relaciones interpersonales. Vemos más niveles de conflictividad en todos los niveles de las relaciones, ¿no? Desde hermanos, padres, hijos, socios en las empresas, compañeros en los grupos de sociedad civil. Por ejemplo, algo que generó estos 2 años de encierros y de problemas de salud, los abogados que manejan litigios en todos los juzgados del mundo nunca habían hecho más dinero del que están haciendo porque los niveles de conflictividad están desbordados y han terminado en los juzgados de casi todas las jurisdicciones donde estas existen. En otros lugares se matan entre ellos, pero digamos, estas son realidades que presentan pues un diagnóstico que tiene elementos muy positivos como los que tú planteas, pero también hay elementos que deben ser analizados, diagnosticados y corregidos, no con químicos ni con drogas, sino con las ideas correctas, con los valores correctos, para rescatar un poco a esa parte de las sociedades que sin duda alguna está viviendo con un nivel desagradable de conflicto. Dionisio, es que no es un tema de valores, es un tema de destreza y habilidades personales. De acuerdo. Por ejemplo, esto es como jugar tenis. El funcionar bien es como jugar bien al tenis. Uno dice, a mí me puede gustar mucho el tenis, creer en el tenis, etcétera. Pero si no practico destrezas y habilidades específicas, que son las que la psicología positiva ha venido identificando, ¿por qué? Porque eso es lo que permite que las personas funcionen en niveles altos de excelencia y de desempeño personal. Ahora, fíjate que la psicología positiva ha dedicado buena parte de su esfuerzo a estudiar el comportamiento humano en las situaciones de crisis. La psicología positiva ha enfocado la pandemia y el COVID-19 y las conclusiones no son en la línea de un desastre total. O sea, la mayoría de las personas ha funcionado bien en la pandemia. Las redes sociales, Internet, ha sido un gran salvavidas en esta pandemia porque nos ha permitido... Pero es que esa es una visión distinta, ¿te fijas? No, yo creo que es una visión complementaria. Es una visión complementaria porque las dos son verdad. Así como, por supuesto, el Internet, la tecnología exponencial que vivimos resuelve muchos temas de la vida, también hay gente que no la administra idealmente y se mete en problemas. O sea, las dos dimensiones existen. No reconocer una de las dos es peligroso. Lo que ocurre, Dionisio, efectivamente las dos existen. Pero ¿cuál es mayoría? El lado luminoso de las personas. Lo que funciona bien es que si no ya habríamos desaparecido como especie, Dionisio. Eso es lo que muestra la trayectoria.
que el lado luminoso de las personas, lo que hacemos bien, nuestra fortaleza, es mucho mayor que las debilidades y los defectos. Que lo que predomina en este planeta es la paz y no las guerras. Que lo que predomina en este planeta es la gente que sale adelante de las dificultades. Que lo que predomina en la juventud son seres humanos que van hacia adelante y que están funcionando bien. Eso no niega a decir, oye, pero hay un porcentaje de personas que no funciona bien. Sí, la psicología convencional se ha preocupado de ese 10 o 20% de las personas que experimentan depresión, ansiedad. Pero la psicología positiva, ¿qué ha venido haciendo? Estudiando cómo lo hace la mayoría que es capaz de salir adelante frente a las mismas dificultades en este mismo planeta, en los mismos países. Absolutamente. Entonces, indiscutible. Y eso, Dionisio, es clave, porque eso nos conduce o a una visión negativa del futuro o a una visión positiva del futuro. Y la visión positiva del futuro es clave para ir adelante. La visión positiva del futuro es el sustento de la esperanza. Profesor, y sin esperanza no vamos a salir adelante. Seguro, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esa debe ser la visión correcta. Y por supuesto insistiré hasta el final que la gente que necesita ayuda, que parece que es un poco más de la que tú tienes contabilizada, pues hay que dársela, ¿no? Hay que dársela con las ideas correctas, con la filosofía de vida correcta, en fin, con los valores que sin duda alguna necesitan ser fortalecidos para que esa mayoría en la que estoy de acuerdo, que lo hace bien para sobrevivir y sacar adelante este mundo complejo en el que vivimos, pues que al final seamos todos o casi todos. Profesor Séneca decía en el año 58 que una vida feliz es aquella que sigue su propia naturaleza, alcanzándose con el alma sana y el cuerpo saludable. Así que vamos a seguir tus consejos al pie de la letra. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sigue adelante porque lo que tú predicas, y algún día me tendré que ir unos días a donde tú vives para poder ver esa luminosidad que tú ves, que sin duda y de verdad muchas gracias. También a ustedes gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.